Manolo Sarso, cuyo nombre completo es Manuel Sarso, nació el 26 de abril de 1932 en Madrid, España, en el seno de una familia humilde que, como muchas en la posguerra española, atravesaba grandes dificultades económicas y sociales. Desde muy pequeño, Sarso mostró una sensibilidad especial hacia el mundo del arte y la interpretación, un rasgo que más tarde marcaría de manera indeleble su destino. La España en la que creció estaba marcada por el hambre, la censura y la represión, pero también por un profundo deseo de soñar, evadirse y buscar consuelo en la cultura popular, en el teatro y, sobre todo, en el cine. La infancia de Manolo no fue sencilla. Su familia no podía permitirse lujos, y desde muy joven él comprendió que debía abrirse camino con esfuerzo y determinación. Con apenas un adolescente, comenzó a trabajar en distintos oficios para aportar algo a la economía familiar. Sin embargo, su verdadera pasión no estaba en los trabajos mecánicos o manuales que desempeñaba, sino en la pantalla y los escenarios que empezaba a frecuentar como espectador. En aquellos años, el cine español vivía una etapa de transición, buscando reconstruirse tras la Guerra Civil y acercarse poco a poco a la modernidad que se respiraba en otras cinematografías europeas. Manolo Sarso empezó a interesarse por las compañías teatrales que recorrían los barrios madrileños. Se cuenta que a menudo, cuando tenía unos pocos céntimos en los bolsillos, prefería gastarlos en una entrada barata para ver una obra antes que en un alimento extra. Aquellas primeras experiencias le enseñaron el poder de la actuación. El teatro era capaz de arrancar risas, lágrimas o reflexiones profundas incluso en los tiempos más grises. Ese descubrimiento fue un punto de inflexión en su vida. Su primera aproximación seria al mundo de la interpretación se dio a finales de la década de los 40, cuando todavía era un muchacho. Ingresó en grupos de teatro amateur, donde se fue formando a base de ensayo y error, y donde aprendió la disciplina de la escena, proyectar la voz, controlar los gestos, encarnar un personaje con credibilidad. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a llamar la atención de directores y compañeros por su naturalidad y capacidad para conectar con el público. En los años 50, la España franquista intentaba construir un cine blanco y moralizante, pero al mismo tiempo comenzaban a surgir directores y actores que, dentro de las limitaciones del régimen, buscaban contar historias más humanas y realistas. Fue en este contexto donde Sarso encontró una oportunidad. Con apenas 20 años, dio sus primeros pasos en el cine. El salto no fue inmediato ni glamuroso. Al inicio interpretaba papeles pequeños, secundarios, casi siempre en películas corales donde su rostro apenas aparecía en unas cuantas escenas. Sin embargo, cada rol era para él un aprendizaje, un pequeño peldaño hacia un futuro más sólido. Lo que distinguía a Manolo Sarso de muchos otros actores de su generación era su capacidad de adaptarse a cualquier papel. En la pantalla podía ser un joven tímido y entrañable, un pícaro madrileño con chispa, o incluso un personaje trágico que transmitía dolor y melancolía. Esa versatilidad le abrió puertas y poco a poco fue consolidando su lugar en el panorama artístico español. Su personalidad también jugó un papel clave en su ascenso. Quienes lo conocieron en aquella etapa aseguran que Manolo era un joven trabajador, incansable y con una humildad que lo diferenciaba. No buscaba el estrellato inmediato, sino el aprendizaje constante. Tenía claro que la actuación era un oficio, una artesanía que debía pulirse con paciencia y disciplina. Esa mentalidad lo acompañó a lo largo de su vida y fue, en gran parte, responsable de su longevidad profesional. Hacia mediados de los años 50, Sarso ya había acumulado varias apariciones cinematográficas, lo que le permitió empezar a ser reconocido no solo por el público, sino también por los críticos de la época. No obstante, la verdadera fama aún estaba por llegar. La década de los 60 sería el período en que su nombre se consolidara como uno de los más importantes del cine español. Pero antes de alcanzar ese punto, sus primeros años de lucha y sacrificio lo habían preparado para afrontar los retos de una carrera que, como toda en el mundo del espectáculo, estaría llena de altibajos. La carrera de Manolo Sarso es,
Sin lugar a dudas, una de las más extensas y sólidas de la cinematografía y la televisión española. Con más de 6 décadas en activo, su nombre figura entre los actores con mayor número de títulos rodados. Se calcula que participó en más de 80 películas y en decenas de producciones televisivas, convirtiéndose en un rostro familiar para varias generaciones de espectadores. Su gran salto llegó en los años 60, una década en la que el cine español experimentó un auge notable. Fue precisamente en ese periodo cuando Zarzo logró consolidarse como un actor versátil, capaz de adaptarse tanto a papeles dramáticos como cómicos. Su naturalidad frente a la cámara lo hizo destacar entre sus contemporáneos, y pronto se convirtió en una presencia constante en producciones nacionales. Primeros éxitos en el cine. Uno de sus primeros papeles reconocidos llegó con la película La Patrulla, 1954, donde interpretó a un joven soldado. Aunque no era el protagonista principal, su actuación captó la atención de los críticos. A partir de ahí, comenzó a recibir más ofertas y a trabajar de manera regular. Durante la segunda mitad de los años 50 y principios de los 60, Zarzo encarnó a una amplia variedad de personajes que reflejaban la España de la época: campesinos, trabajadores, soldados, jóvenes madrileños, siempre con una interpretación convincente y cercana. Pero fue en los años 60 cuando su nombre alcanzó gran resonancia. Apareció en películas de éxito como La ciudad no es para mí, 1966, donde compartió escena con Paco Martínez Soria, un ícono de la comedia española. Este film, que retrataba con humor el choque entre la vida rural y la modernidad urbana, se convirtió en uno de los grandes éxitos de taquilla de la época, y Zarzo aportó frescura con su papel secundario, demostrando su capacidad de adaptarse a la comedia popular. Consolidación en la industria. En paralelo, Manolo Zarzo también participó en filmes de corte más dramático. Su talento le permitió moverse con soltura entre distintos géneros: westerns, comedias, dramas sociales y hasta producciones bélicas. A menudo se le consideraba un actor todoterreno, alguien que podía resolver con solvencia cualquier papel que se le asignara. En la década de los 70, el cine español atravesó una etapa de apertura tras los últimos años del franquismo, y Zarzo no perdió relevancia. Su carrera continuó creciendo, participando en títulos como Los Nuevos Españoles, 1974, o La mujer es cosa de hombres, 1976. Aunque no siempre ocupaba roles protagónicos, su presencia era garantía de profesionalidad y calidad interpretativa. Su paso por la televisión. Si bien el cine fue la primera plataforma que lo consagró, la televisión terminó por convertir a Manolo Zarzo en un rostro habitual en los hogares españoles. Durante las décadas de los 80 y 90, cuando la televisión nacional vivía una verdadera edad de oro, Zarzo fue parte de series emblemáticas que marcaron la memoria colectiva. Uno de sus papeles más recordados fue en la serie Farmacia de Guardia, 1991-1995, una de las producciones más vistas de la historia de la televisión española. Allí, Zarzo interpretó a un personaje entrañable que conectó de inmediato con el público, demostrando una vez más su versatilidad y su capacidad para ganarse el cariño de los espectadores. Posteriormente, también participó en otras ficciones como Cuéntame cómo pasó, donde tuvo apariciones que reforzaban la imagen de un actor sólido y respetado. Con cada nuevo proyecto, reafirmaba su lugar como una pieza fundamental del engranaje audiovisual español. Reconocimientos y premios. A lo largo de su carrera, Manolo Zarzo recibió el aprecio del público y el respeto de la crítica. Si bien no siempre fue galardonado con los grandes premios cinematográficos, su trayectoria fue reconocida en distintos festivales y homenajes. En 2006, por ejemplo, recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, un reconocimiento oficial que subrayaba su importancia dentro del panorama cultural español. Más allá de los premios, lo que verdaderamente distinguió a Zarzo fue su regularidad y compromiso. Pocos actores lograron mantenerse vigentes durante tanto tiempo, adaptándose a los cambios en la industria, a los nuevos formatos y a las nuevas generaciones de espectadores. El ocaso de su carrera. En los últimos años,
Cuando ya estaba retirado de la gran pantalla, Sarso se convirtió en una figura de culto. Los jóvenes actores lo reconocían como un referente, mientras que el público veterano lo recordaba con cariño por las incontables horas de entretenimiento que les brindó. Su carrera, con sus altos y bajos, es reflejo de la propia historia del cine y la televisión en España, un camino lleno de cambios, dificultades y transformaciones, en el que actores como él supieron adaptarse para mantenerse siempre presentes. A lo largo de su extensa carrera, Manolo Sarso no solo fue conocido por su profesionalidad frente a las cámaras, sino también por el hermetismo con el que llevó su vida personal. A diferencia de otros actores que alimentaban a la prensa con titulares y entrevistas sobre romances o conflictos, Sarso se caracterizó por mantener un perfil discreto, lejos de los grandes escándalos mediáticos. Sin embargo, su vida privada estuvo llena de episodios entrañables, momentos felices y también desafíos propios de una vida dedicada al espectáculo. La discreción como sello personal. Desde sus inicios, Manolo Sarso comprendió que la exposición pública podía tener un precio elevado. Él mismo confesaba en algunas entrevistas que prefería hablar de sus personajes y de sus proyectos antes que de su intimidad. Esta actitud lo convirtió en un actor respetado no solo por su talento, sino también por la seriedad con la que protegía a su familia. Pese a esa discreción, se sabe que Sarso formó una familia sólida y que, detrás del actor, existía un hombre profundamente familiar. Sus compañeros de rodaje solían destacar que, al terminar las grabaciones, Manolo no era de aquellos que buscaban la fiesta o la notoriedad. Al contrario, prefería regresar a su hogar y compartir tiempo con los suyos. Su vida sentimental, en el plano amoroso. Sarso vivió relaciones que marcaron etapas distintas de su vida. Aunque nunca fue un personaje perseguido constantemente por la prensa rosa, algunos medios sí reflejaron sus romances más significativos. Se le conocieron relaciones estables, y a diferencia de otros actores de su generación, no estuvo envuelto en grandes polémicas. Uno de los aspectos más comentados fue su capacidad para mantener siempre la cordialidad y el respeto con las parejas que formaron parte de su vida. No era un hombre que buscara el conflicto ni el protagonismo en cuestiones sentimentales, lo cual lo distinguía en un medio donde los titulares escandalosos solían acaparar la atención. La familia como refugio. Para Manolo, la familia representaba un refugio frente al ajetreo de los rodajes y los compromisos artísticos. Durante los años más intensos de su carrera, encontraba en el calor familiar la serenidad necesaria para seguir adelante. Aquellos que lo conocieron de cerca afirman que era un hombre cariñoso, cercano y profundamente entregado a los suyos. Tuvo hijos que, en gran medida, crecieron viendo a su padre alternar entre los rodajes y los escenarios. Aunque no todos siguieron su camino en la interpretación, heredaron de él el valor del esfuerzo, la disciplina y la pasión por el arte. Para Sarso, lo más importante no era que sus descendientes repitieran su trayectoria, sino que encontraran su propia vocación y se desarrollaran plenamente como personas. Amistades dentro del mundo artístico. En paralelo a su vida familiar, Manolo Sarso construyó amistades entrañables dentro del cine y la televisión. Su carácter afable le permitió ganarse el respeto y el cariño de compañeros de distintas generaciones. Actores veteranos como Paco Martínez Soria o José Luis López Vázquez compartieron pantalla con él, y muchos jóvenes intérpretes lo reconocían como un maestro y consejero. Estas amistades, que en algunos casos trascendieron lo laboral, reforzaban la idea de que Sarso era un hombre leal, alguien que sabía cultivar relaciones personales duraderas. Aunque no siempre se lo veía en eventos sociales, cuando asistía lo hacía con elegancia y sencillez, sin necesidad de llamar la atención. Los últimos años, soledad y recuerdo. Con el paso del tiempo y tras alejarse progresivamente de la vida pública, Manolo Sarso se fue refugiando en un círculo cada vez más íntimo. La vejez trajo consigo momentos de soledad, algo que no resulta extraño en artistas que, tras décadas de vivir bajo los focos, pasan a un retiro silencioso. En este contexto, surgieron historias sobre la casa donde finalmente falleció, un lugar que, según algunos vecinos, terminó en estado de abandono tras su muerte.
ese contraste entre el actor querido por millones y la imagen de un hogar vacío y deteriorado causó impacto en quienes lo admiraban. La familia, no obstante, siempre intentó mantener la dignidad de su legado, aunque la prensa y los curiosos se empeñaran en especular sobre los detalles de sus últimos días. La vida personal de Manolo Sarso estuvo marcada por la austeridad, el amor familiar y la discreción. No fue un hombre de grandes titulares amorosos ni de conflictos públicos, sino alguien que eligió mantener la calma de su vida privada lejos del ruido mediático. Su legado no solo está en las pantallas, sino también en la memoria de sus seres queridos, quienes lo recuerdan como un hombre afectuoso, comprometido y lleno de valores humanos. El desenlace de la vida de Manolo Sarso estuvo envuelto en un halo de tristeza y misterio, que contrastaba con el brillo de su extensa carrera artística. Tras haber dedicado más de 6 décadas a la actuación, el actor madrileño decidió retirarse de la vida pública y llevar una existencia tranquila, alejada de los focos y las cámaras. Sin embargo, su retiro no estuvo marcado por el confort ni por la ostentación, sino por la discreción, la soledad y finalmente por el abandono de la casa que fue su último refugio. La casa abandonada. En sus últimos años, Sarso residió en una vivienda que, con el paso del tiempo, se convirtió en símbolo de olvido. La casa, ubicada en una zona tranquila pero no especialmente lujosa, reflejaba su personalidad sencilla, sin excesos, sin pretensiones, un espacio que le ofrecía silencio y recogimiento. No obstante, tras su muerte, esa misma casa quedó abandonada, deteriorándose poco a poco hasta convertirse en noticia por su estado ruinoso. Los vecinos comentaban que, en los últimos meses, apenas se le veía salir. Algunos aseguraban que su salud había empezado a deteriorarse y que prefería permanecer en su hogar, rodeado de recuerdos de toda una vida en el cine y la televisión. Fotografías, guiones antiguos, recortes de prensa y objetos personales se acumulaban en aquel espacio que, tras su fallecimiento, quedó congelado en el tiempo. El contraste entre la figura pública de Sarso, un actor querido, reconocido y condecorado, y la imagen de una casa en ruinas generó un fuerte impacto emocional. La prensa comenzó a hablar de la casa abandonada de Manolo Sarso, otorgándole un aire casi mítico, como si aquel lugar fuese una metáfora de la fugacidad de la fama y de lo efímero de la vida artística. La muerte de Manolo Sarso. Manolo Sarso falleció el 27 de septiembre de 2023, a los 91 años de edad. Su muerte pasó relativamente desapercibida en comparación con el peso de su trayectoria, algo que sorprendió a muchos de sus secatos seguidores. Algunos medios lo recordaron con cariño, destacando su papel en el cine clásico español y su paso por series emblemáticas de televisión. La noticia de su muerte generó un debate en torno al reconocimiento que reciben los actores veteranos. Muchos se preguntaban cómo era posible que una figura con tantas décadas de trabajo hubiera terminado sus días en un relativo silencio mediático. Su partida puso de manifiesto la realidad de muchos artistas. Tras los años de gloria, la industria suele volcarse en las nuevas generaciones, dejando en segundo plano a quienes contribuyeron a cimentar el cine y la televisión de un país. El patrimonio neto. En cuanto a su patrimonio neto, los datos varían según las fuentes. Lo cierto es que, a pesar de haber participado en decenas de películas y series, Sarso no acumuló grandes fortunas. Su carrera se desarrolló en una época en la que los salarios de los actores españoles estaban muy lejos de las cifras millonarias que hoy se pagan en la industria audiovisual internacional. Algunos cálculos estiman que, al final de su vida, el patrimonio de Manolo Sarso oscilaba entre los 500.000 y 1.000 de euros. Una suma modesta para alguien con una trayectoria tan amplia, pero comprensible si se tiene en cuenta el contexto de su carrera. La mayor parte de sus ingresos provenían de sus trabajos en cine y televisión, además de algunas ayudas y reconocimientos que recibió como actor veterano. La imagen de la casa abandonada reforzó la idea de que Sarso vivió de manera sencilla, sin lujos innecesarios. Más allá del dinero, su verdadero patrimonio fue su legado artístico, las películas, las series
y los recuerdos que dejó en el público español. Ese capital simbólico es mucho más duradero que cualquier fortuna material. El símbolo de una vida, el abandono de su casa tras su muerte, se convirtió en una metáfora que muchos interpretaron como un recordatorio de la fragilidad de la fama. Actores que en su momento llenaron salas de cine o hicieron reír a millones de espectadores terminan, en ocasiones, sus días en el silencio de la soledad. Pero lejos de ser un final amargo, algunos admiradores prefieren ver en ello un gesto de coherencia. Sarso, que siempre vivió con discreción y lejos de la ostentación, se marchó fiel a su estilo, en la sencillez de un hogar común. Legado y memoria. Hoy, al recordar la historia de la casa abandonada de Manolo Sarso, no solo se habla de un inmueble deteriorado, sino de la vida de un hombre que supo entregarse por completo a su vocación. Su muerte y el estado de su vivienda plantean preguntas sobre cómo la sociedad cuida la memoria de sus artistas veteranos y al mismo tiempo refuerzan la importancia de preservar su legado cultural.